Ahora vamos a hacer la parte de ángulo de inclinación y pendiente de una recta. Pero antes de esto vamos a dar cómo se halla el área de un polígono convexo. Ya saben lo que es un polígono convexo. Bueno, dice, para hallar el área de un polígono convexo se forma una matriz con las coordenadas de sus vértices, eligiendo el primero al azar y los siguientes en sentido antihorario, hasta llegar al punto de partida, y se aplica la siguiente relación. Y esta es la fórmula. Vamos a tratar de entender esto a través de un ejemplo. Dice, hallar el área del cuadrilátero de vértices y da los vértices del cuadrilátero. Si yo grafico eso, me da acá. Bueno, según lo que leímos recién, para hallar el área yo tengo que elegir un vértice al azar. Póngale que sea A. Voy a elegir A primero. Después el siguiente que voy a elegir no va a ser en orden alfabético. Algunas veces coincide, pero no en este ejemplo, por ejemplo, no. Dice A y después no es que voy a pasar a B, C, D, sino que tiene que ser, elijo el primero al azar, cualquiera puede elegir al azar, pero los siguientes tienen que ser en sentido antihorario. Después de A, entonces, ¿cuál va a venir? Sentido antihorario va acá y va a ser C. Después de C va a ser B. Después de B va a ser D. Y al final tiene que cerrar otra vez en A. Por eso aparece esto. Se van poniendo el primer vértice que elegí, el segundo en sentido antihorario, el tercero y el último. Y al final se repite, o sea, cierra otra vez con el primero que elegí. A eso se refiere. Bueno, y acá está. Entonces elegí menos 2 y 4 que son las coordenadas de A. Después va a 3 y 0. Acá está. Después va a 1 y menos 3. Después 3, 3. Y por último vuelve a. En esto, cuando se forma esta matriz, hay diagonales principales y diagonales secundarios. Estos serían los principales. Y los secundarios son estos. Entonces lo que se hace es, el doble del área es igual. Doble del área es igual. Se va a poner dos corchetes acá. Abrí uno, hacerlo. Y siempre va a ir menos entre los dos corchetes. En el primer corchete va a ir la suma de los productos de los elementos de las diagonales principales. O sea, menos 2 por 0. Vaya acá, menos 2 por 0. Siempre más. Menos 3 por menos 3. 1 por 3. Y 3 por 4. Termina ahí el primer corchete y en el otro va a ir la misma cosa. La suma de los productos de los elementos de las diagonales secundarias. Este y este. Ahora resuelvo todo lo que está entre corchetes y me queda 51. El 2 pasa dividiendo y ahí me sale el área del cuadrilátero. Obviamente se puede aplicar en triángulos, pentágonos, lo que sea, toda vez que sea convexo. Bueno, y vamos ahora a lo que es ángulo de inclinación. Dice, es el ángulo que forma la recta con el semieje X positivo, en sentido antihorario. Y así se entiende esto. Yo tengo los ejes X e Y y tengo una recta que corta el eje X. Entonces, vieron que se forman, realmente si yo corto la recta del eje X se forman 4 ángulos, pero los opuestos por el vértice son iguales, entonces realmente se forman 2. Ahora acá se forma este que yo marqué alfa y también se forma este que está acá. Pero el ángulo de inclinación es, si yo corto acá el eje X, entonces esta parte es X positivo y esta parte es X negativo. Y dice con el que forma la recta con el semieje X positivo, entonces va a ser esta parte con el eje X positivo. Bueno, alfa va a ser entonces el ángulo de inclinación. Una vez que ya sabemos lo que es ángulo de inclinación, pasamos a lo que es pendiente de una recta. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación de la misma. Se simboliza por la letra M minúscula, así. O sea, una vez que yo tenga el ángulo de inclinación, entonces la pendiente es tangente de ese ángulo. Ahora, ¿qué pasa si se tiene las coordenadas de dos puntos que pertenecen a la recta? ¿Cómo puedo hallar la pendiente? Entonces directamente pongo el cociente entre la diferencia de las ordenadas y la diferencia entre las abscisas. Esto aplico cuando tengo esos datos. Si tengo el ángulo de inclinación, tangente alfa directamente su pendiente. Pero si tengo dos puntos que pertenecen a la recta de la cual yo quiero saber su pendiente, entonces aplico esta forma. Y se pueden presentar 4 casos. El primero, cuando el ángulo de inclinación de la recta es agudo, la pendiente va a salir positiva. Y acá está un ejemplo. Dice hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos y a cada uno de los puntos. Primer paso es graficar.
Acá pasa la recta, la que está en marrón. Ahora, acá está el ángulo de inclinación que ya vimos. Y vieron que el ángulo es agudo. Entonces la pendiente dice que tiene que salir positivo. Y vamos a hacer, primero vamos a hallar la pendiente. ¿Se acuerdan que elijo un punto al azar y le pongo x1 y 1? Y el otro va a ser el punto 2, que va a ser x2 y 2. Aplico la fórmula de pendiente que recién vimos, sustituyo y me sale 2/3. Entonces sale positivo. En ese caso el ángulo de inclinación, saben que se calcula que pendiente es tangente de alfa. Ya tengo la pendiente que es 2/3 y al hacer inversa tangente me sale que es 33,69. Y ahí está. Acá dice, cuando el ángulo de inclinación de la recta es agudo, acá está 33,69, tienes agudo, entonces la pendiente sale positiva. Segundo caso, cuando el ángulo de inclinación de la recta es obtuso, la pendiente es negativa. Y vamos al ejemplo. Tengo un ejemplo, allá el ángulo de inclinación y la pendiente, y paso por estos puntos. Y acá, al graficar, vieron que ya es obtuso ahí. Vamos a comprobar eso. Vamos a hallar la pendiente primero. Pongo los puntos, sustituyo en la fórmula y me sale negativa la pendiente. Y el ángulo de inclinación es pendiente es igual a tangente alfa. Pongo acá, menos 1/2 es igual a tangente alfa. Ahora en la calculadora, prueben esto. Pongan menos 1/2 es igual shift tangente. Y les va a salir un ángulo negativo, agudo. Ahora, ese ángulo que sale es este ángulo que está acá, el que forma con el eje X negativo. ¿Por qué? Porque la calculadora siempre trata de, digamos, de dar el resultado, de dar por resultado el ángulo agudo, no el obtuso. Entonces, si este es el obtuso, entonces directamente da de esta manera, este que está acá. Pero se mide en sentido horario, este es el sentido horario, entonces por eso es negativo. Acuérdense que en trigonometría habíamos dado que los ángulos en sentido horario son positivos, antihorarios son positivos y en sentido horario son negativos. Entonces ahí les va a dar, al hacer eso un medio les va a dar un ángulo negativo. Entonces si da este, entonces yo directamente el que quiero es este que forma con el semieje X positivo. Entonces tengo que hacerle como que me sale negativo y sabemos que los dos ángulos son adyacentes. Entonces son suplementarios, o sea, suman 180. Entonces tengo que restar 180 menos a ese ángulo. Pero como que ya es negativo, entonces hago más 180 y ahí directamente signo contrario se resta. Y me da 153. Entonces ese es el ángulo de inclinación. Siempre que salga negativo, ustedes le ponen más 180 y es igual. Y acá está. Si el ángulo obtuso, entonces la pendiente es negativa. Tercer caso. Cuando la recta es paralela al eje X, el ángulo de inclinación y la pendiente son nulas. Y acá tengo un ejemplo con los puntos gráficos. Acá sale una recta paralela al eje X. Y dijimos que el ángulo de inclinación es el que forma con el eje X. Pero si no le corta el eje X, obviamente no hay ángulo de inclinación. Por eso tiene que salir 0. Y la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, que sería tangente de 0 es 0. Y ahí se comprueba. Ponemos, reemplazamos la fórmula y me sale 0. El ángulo de inclinación es m es igual a tangente de alfa, sustituyo m y shift tangente me sale 0. Y el último caso es cuando la recta es paralela al eje Y. El ángulo de inclinación es 90 y no tiene pendiente. Bueno, y acá está el ejemplo. Ubico los puntos y me sale una recta vertical. Y acá se nota que obviamente va a ser 90 grados. Pero vamos a entender con la fórmula. Yo aplico la pendiente y me sale menos 6 sobre 0. Y toda cantidad sobre 0 no existe. Quiere decir que la pendiente acá no existe. Vieron que va a ser 90 grados y tangente de 90 no existe. Entonces directamente la pendiente no existe. Y por definición no puedo hacer shift tangente de algo que no tengo. Entonces directamente por definición voy a concluir que el ángulo es 90 grados. Cuando me sale la pendiente no existe, cuando el 0 sale como denominador. Bueno, y por último vamos a hacer posiciones relativas de dos rectas en un plano. O sea, una recta en relación a la otra. ¿Cuáles son las posiciones que pueden tomar dentro de un plano? Dos rectas que están contenidas en un mismo plano pueden tener las siguientes posiciones relativas: paralelas, perpendiculares u oblicuas. ¿En qué caso van a ser paralelas? Cuando no tienen ningún punto en común. O cuando todos sus puntos son comunes, también dice la definición. El símbolo es así. Y utilizando pendientes, yo tengo dos rectas y hay sus pendientes respectivas. O sea, las pendientes respectivas de cada recta. Si salen iguales las pendientes, yo puedo concluir que son
paralelas. Perpendiculares, este es el símbolo, si la pendiente de una es la recíproca de la otra y de signo contrario. Recíproca o inversa es lo mismo. Y acá está. Si M1 es igual a menos 1 sobre M2. O si yo multiplico los dos me tienen que dar negativo 1, las dos pendientes. Vamos a hacer un cuadro para ver más o menos cómo, si salen los ejemplos. Acá le puse la pendiente de la primera recta y la pendiente de la segunda para que sean perpendiculares. Póngale que uno sale 2 tercios. Es positivo, entonces el otro tiene que ser negativo. Sí o sí tiene que ser uno positivo, otro negativo. ¿Y cuál es la inversa o recíproca de 2 tercios? 3 sobre 2. Es invertir. Por ejemplo, si me sale negativo 10 sobre 11, una de las pendientes de una recta, la otra me tiene que salir 10 sobre 11 positivo para que sean perpendiculares. Menos un séptimo, por ejemplo, la recíproca es 7 sobre 1, que es 7 directamente. Si es menos 8, positivo tiene que salir y 1 octavo. Y 1, su recíproca es 1 sobre 1, entonces 1 nomás otra vez. 1 es el único número cuya recíproca o inversa es el mismo número. Pero si sale 1 y 1, por ejemplo, no va a ser perpendicular. Tiene que salir uno positivo y el otro negativo. Y por último, si no salen iguales y tampoco salen recíprocas de signo contrario, entonces en ese caso podemos concluir que son oblicuas. Son las tres posiciones que puede aparecer. Fíjense, acá nomás se puede comprobar. Si yo multiplico un número por su recíproca, siempre va a dar 1. Este por este. El 3 se simplifica con 3, 2 con 2 y da 1. Y más por menos va a ser menos. Obviamente siempre va a ser menos 1. Hasta ahí.